Cuando yo nací en el año 1930, ¿eh? Nací en Los Barrios, provincia de Cádiz. Vine a vivir a los 4 meses. Tan deprisa. Y mi crianza ha sido estar aquí desde los 4 meses. Con su mamá... La vida de los 7 hermanos fue muy mala, porque cuando vinimos de la guerra, de la evacuación, mis padres, los dos estaban en la cárcel, mi padre y mi madre. Y todos mis hermanos, excepto una hermana más pequeña, que era un año menos que yo, y la otra, los demás estaban encerrados todos en Segovia. Los encerraron por ser hijos de padres republicanos. Nosotros nos quedamos aquí huérfanos todos, que menos mal que vinieron unos soldados y hacían comida, y allí estaba un hermano mío ayudándoles a los cocineros y nos daban de comer, si no nos hubiéramos muerto de hambre. Pues nosotros en Valencia estuvimos en casa de una tía nuestra y estuvimos bastante bien durante la evacuación. Y nosotros aquí todos abandonados por ser hijos de lo que éramos de izquierdas. Y nos dejaron aquí abandonados, sin mis padres y sin mis hermanos mayores. ¿Y sus padres dónde estaban? ¿También encerrados? Encerrados los dos. Los dos en Segorbe. En Segovia. O sea, todos estaban en Segorbe, los mayores, más sus padres, y los más pequeños estaban aquí. Aquí en Viver. ¿Y qué hacían en Viver los pequeños? ¿Y qué hacíamos? Pues vivían en la casa y comíamos lo que había y nos daban. Aquí hemos llegado a pasar mucho hambre después de guerra. Mucho. Después de guerra, aquí no estaría una comida que no se la comían ni los perros. Estarían unas llandas que parecía serrín y aquello nos daban de comer cuando venimos de la evacuación. Hasta que nosotros aquí, trabajando con las tierras que había, ya cosechábamos maíz y comíamos tortas de maíz que se llamaban y pudimos sobrevivir. No la tocaron, pero a mi padre lo llevaron a palos a la cárcel. Cuando mi abuelo salió de la cárcel estaba prácticamente ciego de las palizas que le Cuando habían mi dado. padre salió de la cárcel salió casi inútil de las palizas que le dieron sin ninguna necesidad, porque era que no hacía nada más que bienes normales. Pero como era de un partido contrario, pues lo cerraron en la cárcel. Y subió un hermano mío que se llamaba Carlos, vivíamos ahí en Casa Barajas, que se llamaba, y le dijo, vámonos por aquí por el huerto y nos vas a Cañé. Y mi primo, o sea, el primo que el cura dice, si yo no he hecho ningún mal, aún no había hecho en misa, dice, yo no he hecho ningún mal a nadie. Total, que bajó, porque vino su madre con esos dos, se lo llevaron y lo fusilaron. Y eso pasó de mi primo Antonio Gallura de Aga. No sabemos dónde está enterrado porque está buena de eso común, pero hace unos 15 años fueron y sacaron unos restos y lo trajeron, y por cierto hicimos un entierro como si fuera un entierro y todo. Pilar Agustín, tengo 18 años, mi padre es de Zaragoza, mi madre es de Viver y vivo en Zaragoza. No sé, a mí cuando me ha interesado el tema yo he preguntado y me han contestado. A lo mejor para ellos contar constantemente su pasado, siendo que les ha sido un pasado pues, doloroso, a lo mejor tampoco es bueno, pero si quieren contarlo o alguien tiene curiosidad, pues bien. Sí, a ver, no, a mí nadie me ha contado lo de los campos de refugiados ni nada así, pero mi abuela a mí me dijo que a mi bisabuelo le pegaron en la cárcel y lo dejaron ciego. O sea, yo sé que en no se hicieron muchas barbaridades, bueno, Franco hizo muchas barbaridades. Yo soy Ruth, tengo 18 años y soy de Viver. Vale, o sea, tú vives en Viver. Sí. A ver, pues te explican un poco pues todo el tema de la Constitución y tal, ¿no? Que pues que muere Franco, lo de pues que el rey... Sí, tampoco me acuerdo mucho. Yo creo que, o sea, a ver, el problema es que al final pues te lo enfocan más en selectividad y tal, y pues te lo explican para que te lo estudies, ¿no? Pero yo creo que no, para nada es como algo pasado, o sea, a nosotros sí que nos hicieron como mucho hincapié de esto es importante, esto es
que al final pues todavía se sigue arrastrando un poco, creo yo. Yo me llamo Alejandra, tengo 19 años y yo soy de aquí. Bueno, mi padre es de Valencia, mis abuelos son de Valencia por parte de padre, pero mi madre y toda su familia es de aquí. Llego a contar demasiado. También es verdad que nunca me ha gustado la historia, siempre la he rechazado mucho y entonces nunca he preguntado. No, ¿Habéis ido al centro de interpretación, al CIBAL? una vez un museo de la guerra aquí en Viver y eso. sí, pero... Y yo fui una vez a una excursión con mi padre de las trincheras y eso, que Sí. hay en San Roque. Sí, yo sí, sí. Yo eso sí que lo he visto, pero... Que yo creo que por eso, como había que convivir tras la guerra, como se dejó de hablar tanto de lo que pasó. Entonces ahora pues esas personas que toda la vida han vivido sin hablar del tema, pues a lo mejor no les sale contarlo. Y también pienso, esto también es un poco personal, que hay ciertos grupos políticos, no grupos políticos solo, sino personas que se aprovechan de esa situación por la que se corrió como un velo para volver a generar ese odio y esa separación que antes no estaba tanto. Que en las elecciones puedas votar a la Falange Española, yo lo siento, pero me parece horrible. O sea, sinceramente, que quizás hay gente que le vote, pero no sé, que es franquismo. O sea, no sé. Luego ya pues los partidos, pues ya no me meto tanto, ¿no? Pero eso ya es bastante heavy. Pero si alguien que lo hubiese vivido, o sea, alguien no, mucha gente que lo hubiese vivido en primera persona, se pone a contar su historia o cómo lo vio él, a lo mejor eso no se permitiría tener la Falange Española como un partido. Me refiero a que si tú transmites el dolor a la gente, puede que haya más se recapacite más en ese sentido. Porque obviamente, si está el partido es porque alguien lo vota. Y quien lo vote, yo no sé qué tipo de persona tiene que ser, pero buena no creo. Bien, entonces dimos siglo XIX y siglo XX. Claro. Por ejemplo, nosotros fuimos al selectivo con el siglo XX sin haber acabado de dar el franquismo. O sea, el franquismo nos lo estudiamos nosotros por nuestra cuenta. Y la transición, entonces, no lo dimos. Claro, ese es otro tema, que lo das en segundo de bachiller, que estás selectivo, va súper rápido y hay cosas que no te dan tiempo. A nosotros el franquismo se nos queda a mitad, la transición ni siquiera la dimos, nos la estudiamos por nuestra cuenta en casa. Yo di todo el siglo XX en un mes. Claro. María, Maruja, que me dice. Maruja. Maruja. Y nací en 1940, un 25 de septiembre. Que tiene esa libertad para hablar y hablan, mis hijos han hablado, han esto por lo otro, y yo jamás les he dicho, oye, cállate. Sin embargo, mis padres, yo era muy duro, pero no cosas de política ni nada, pero saltaba enseguida y mi madre por debajo, cállate, cállate. Y el hecho que se haya creado el centro de interpretación de la batalla del Levante y todo eso, ¿ha sido bien acogido por el pueblo, por la gente del pueblo? Bueno, pues yo personalmente me gustó muchísimo. Claro. Me gustó muchísimo porque muchas cosas, como no las habías vivido ni las sabías, oye, me gustó muchísimo. Y yo creo que la gente sí va. Sí va. Además, oye, tiene oportunidad porque hay muchos horarios y pueden ir. Y es que lo han hecho muy bien. Y la gente, sobre todo la gente joven, es la que más va, igual que en las trincheras, todo lo que ha habido de guerra. Es muy didáctico además, sí, ¿no? Sí. Y el vídeo también, que es muy, ¿no? El vídeo ese que hay, la película. La película. Maravillosa. Es maravillosa. Contaba mi abuela, que tenía una sobrina que en aquellos tiempos era profesora, pero era lanzada, era profesora y la
la encerraron, estuvo en la cárcel y no pudo trabajar de eso muchísimos años. Y luego se le volvieron a dar cuando la cosa se estabilizó y eso. ¿Y que estuvo en la cárcel? Sí, sí, estuvo en la cárcel. Sí. Ella iba, yo qué sé, decía mi abuela que iba, dice, es que siempre iba la primera, con bandera, con esto, con otro. Claro, recordar. Pues fíjate, yo recuerdo cuando pudimos ir al colegio, Sí. que nos teníamos que llevar el silloncito de casa, bueno, una banqueta que teníamos, Sí. y todos los días nos la llevábamos Ajá. que era una casa particular donde nos daban la clase. Ay, Y era muy curioso porque digo que ¿para qué? Para que nos la quitaran, pensaba yo luego, pero digo, pues todas, pero terminábamos, yo qué sé, diría, si nos la quitan no tenemos otra. ¿Y esa banqueta existe todavía? No, la tuvimos muchos años, era Sí. una banquetita de madera de esas, lo que teníamos en casa, y la llevábamos. Y luego ya inauguramos el colegio nuevo, nosotros. Ajá. Sí, ya cuando lo terminaron, que lo hizo toda la construcción esa de la plaza, del ayuntamiento, Ajá. y el colegio lo hizo Regiones, que se llamaba.